Hola, buenas noches. Soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle el análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Como siempre, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook, X, Instagram, Threads y TikTok, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. En días recientes, el INEGI ha publicado información muy valiosa respecto del ingreso y gasto de las familias, de la productividad de los factores de la producción y particularmente también de la medición de la economía informal. Toda ella información que merece ser analizada en Cuentas Claras por Pedro Tello Villagrán, analista económico y consultor empresarial, a quien usted ya conoce. Buenas noches, mi querido Pedro. Raimundo, muy buenas noches. Gracias por el favor de la invitación y por esta oportunidad para conversar con quienes nos siguen desde su casa. Gracias, amigo mío. Bueno, pues copiosa, pero a la vez muy amplia la información de INEGI, que como digo siempre, INEGI informa, no analiza, lo analizan expertos como tú, mi querido Pedro. Y si te parece, empecemos por lo que fue esta nueva versión de la encuesta nacional de ingreso y gasto de las familias, y que en particular ellos mismos hacen mención de que ampliaron el espectro de esta evaluación en los 4 trimestres del año 2022 y que nos acerca a particularidades que solamente pueden estar en tus manos y irnos llevando de la mano lo más destacable. Es muy interesante, Raimundo Auditorio, por 3 razones. Déjame primero establecer el vínculo que une a los temas que vamos a abordar el día de hoy. Sí. Es evidente que en un país como México, la mejor política social es la del crecimiento de la economía en forma incluyente. Solo con el crecimiento económico se puede mejorar la calidad de vida de los hogares y por esa vía acelerar la movilidad social. Pero para que el crecimiento de una economía sea una realidad, es absolutamente indispensable que la productividad avance y que como parte de la productividad, el sector informal de la economía, que sigue teniendo un peso muy relevante en la economía nacional, se vaya paulatinamente incorporando al sector formal de la economía. Solo con la conjunción de un crecimiento económico estable e incluyente, fundamentado en el aumento de la productividad y en un incremento en los ingresos que mejoren la calidad de vida de la mayor parte de las familias de nuestro país, aspiraremos a mejores estadios de bienestar. En ese sentido, la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, que recientemente dio a conocer el INEGI, con una aplicación mucho más amplia en el tiempo a lo largo del año que recién ha terminado, nos permite tener algunas conclusiones que son importantes para tener una radiografía de bote pronto de dónde estamos parados. Primero, se está reduciendo la población más joven en nuestro país como parte de los hogares. En contraposición, está aumentando la participación de los adultos mayores de 65 años. Esto significa que la población que hacia adelante podrá generar ingresos al interior de cada una de las familias va en declive y consecuentemente el número de personas al interior de los hogares que requerirá el soporte económico más el soporte en servicios de salud al interior de cada uno de los hogares va en aumento. Y esto deriva en la primera conclusión relevante. En México, y de acuerdo con los datos de la encuesta nacional de ingreso y gasto, es absolutamente indispensable empezar a trabajar en la construcción del Sistema Nacional de Cuidado, porque nos estamos convirtiendo en una sociedad cada vez más madura y más vieja y con necesidades cada vez más relevantes. Si hace algunas décadas fue muy importante crear todo un sistema de guarderías en nuestro país para darle soporte a familias nacientes, ahora tenemos que transitar hacia un sistema nacional de cuidados fundamentalmente para los adultos mayores. Segunda conclusión relevante, Raimundo. Ha aumentado ciertamente el ingreso nacional corriente de los hogares en México, de acuerdo con encuestas del año 2022 y en comparación con las encuestas que previamente se han aplicado en nuestro país. Pero hay que reconocer que ese incremento en el ingreso corriente de las familias en México sigue siendo un ingreso muy modesto, como para suponer que los niveles de pobreza y de desigualdad que prevalecen todavía en la sociedad mexicana se puedan ir paulatinamente difuminando
o se puedan ir desvaneciendo a lo largo del tiempo. Y una conclusión adicional para hacer otra pregunta que desees tú señalar es que aun cuando se ha cerrado paulatinamente la brecha entre las familias que tienen los menores ingresos con respecto a las familias que tienen los mayores ingresos en el país, y aun cuando al mismo tiempo se ha ido paulatinamente cerrando la brecha entre los niveles de ingreso de las familias que habitan en el medio urbano y en el medio rural, en otros dos campos fundamentales de lo que llamaríamos equidad social, no se ha cerrado la brecha a lo largo de los últimos años. Y me refiero a la diferencia en el nivel de ingreso que perciben las mujeres en relación con los hombres, y también en la brecha que prevalece entre quienes hoy en día padecen alguna discapacidad de quienes en este momento no la tienen. Así que hay luces y sombras por cuanto a los datos que arroja esta encuesta nacional de ocupación, ingreso y gasto, a propósito de cómo está la condición de la sociedad mexicana al cierre del año 2022 del mundo. Sí, Pedro. Y para cerrar este tema, entonces, en lo que está gastando las familias, particularmente, bueno, pues llama mi atención, por aquí tengo un gráfico que llama poderosamente mi atención, siguen siendo 35% en alimentos, transporte y vivienda, ahí se va casi el 65%. Y es muy interesante esto que comenta Raimundo, porque la otra parte de esa encuesta es, ya vimos de dónde se obtienen los ingresos, la mayor parte proviene de sueldos, salarios y el trabajo que por cuenta propia realizan los que hacen labores de manera independiente, y otra parte que nos presenta es cómo se está administrando ese gasto. Y como bien ha señalado, alimentos, bebidas, tabaco, transporte y comunicaciones concentran cerca del 60% del gasto que se realiza en México hoy en día. Y vale la pena señalar, Raimundo Auditorio, que si comparamos el aumento que ha registrado los precios de alimentos, de transporte, de bebidas, sí, de tabaco y de comunicaciones, particularmente en los últimos 2 años, nos encontramos que su crecimiento en precios ha superado el crecimiento en el ingreso de las familias y consecuentemente ha obligado a que un porcentaje mayor de lo que se estaba destinando justamente a estos rubros lo estén ahora dedicando las propias familias para atender los requerimientos propios de los integrantes de la misma. Y un dato que también es importante a propósito del destino del gasto del mundo es que sí, el rezago que traemos acumulado en materia de calidad educativa, pero particularmente en el sector salud, y el incremento en el gasto que han tenido que dedicar los hogares justamente para atender los requerimientos de educación y de salud, sumados a alimentación, a transporte y a comunicaciones, reduce el margen disponible para que los hogares dispongan de recursos que puedan dedicar al gasto para limpieza, vestido, cuidados personales, entre otros. Así que tenemos una sociedad que en materia de ingreso y gasto tiene luces y sombras al cierre del 2022, Raimundo. Sí, Pedro. Pedro, en el arranque introdujiste justamente el tema que subyace ahí, que es la productividad. Y ahí también el INEGI publicó su informe trimestral sobre los factores de la producción, esta productividad que evalúa tanto el valor de la producción como la contribución que hacen los factores de la producción. Es interesante porque la economía mexicana ha experimentado en las últimas décadas una profunda transformación que va desde la apertura comercial, la liberación económica, la ampliación de los espacios para que el sector privado invierta en nuestro país. Y esto provocó, entre otras cosas, Raimundo Auditorio, que México pasara de un perfil de país con una poca presencia exportadora a convertirse en una potencia exportadora del sector manufacturero. Sin embargo, hay un consenso acerca de que este crecimiento acelerado de algunas regiones, de algunos sectores económicos y de algunas empresas, las vinculadas fundamentalmente al sector exportador, no ha sido acompañado por un avance en el mismo sentido y con la misma intensidad del resto de las regiones, los sectores y las empresas de nuestro país. Y hoy en día existe un consenso de que el bajo crecimiento de la productividad en México durante los últimos 30 años explica en buena medida
por qué la economía mexicana ha registrado un avance tan modesto a lo largo de los últimos 30 años y por qué mantenemos niveles de desequilibrio social tan profundos y tan evidentes, así como una participación de la pobreza y de la pobreza extrema todavía en amplios márgenes de la propia sociedad mexicana. Y si no avanzamos en materia de productividad, cerrando la brecha que existe entre regiones productivas, entre sectores de la economía mexicana, entre empresas orientadas a la exportación y las que dependen del mercado mexicano, pero también entre tamaños de empresa, si no avanzamos en esto y no nos ocupamos de la especialización y la mejor preparación de la fuerza de trabajo en nuestro país, la productividad en México seguirá avanzando muy modestamente y difícilmente alcanzaremos un ritmo de crecimiento económico más robusto, más incluyente, que mejore el ingreso y el gasto de las familias en México. Sí, sobre todo porque en el escrutinio que tú haces, mi querido Pedro, si bien es cierto que tenemos la cifra ahí de crecimiento del Producto Interno Bruto, es el valor de la producción en términos reales. Sí, pero los factores que están contribuyendo a eso que vemos, esas fábricas, más maquinaria, sí, a lo mejor más hectáreas produciendo ahí granos alimenticios, la mano de obra en contacto quizás con máquinas, pero no va a la misma velocidad la productividad que el valor de la producción. Sí, por supuesto. En México, los factores que miden el desempeño de la productividad son el capital, cuánto capital y cómo estamos invirtiendo el capital disponible, lo mismo el sector público que el sector privado, cuánto trabajo se está aportando a la actividad económica y de qué calidad es la aportación del trabajo de nuestro país, de qué calidad y con qué cantidad de energía estamos impulsando el crecimiento de la actividad productiva de nuestro país, qué tipo de materiales y qué tipo de servicios finalmente suman a la ecuación para generar riqueza y a partir de la eficiencia en la asignación de estos factores a la creación de mejores condiciones para el desarrollo de nuestro país. Y yo creo que tenemos grandes problemas por resolver en cuanto a la aportación del trabajo, en cuanto a la capacidad de la energía y por supuesto en algunos servicios a lo largo y ancho del territorio nacional. Sí. Si no avanzamos en la productividad, no avanzaremos en la economía y tampoco en el bienestar. Sí, sobre todo esto último que mencionaste, ya cuando también en este informe se lee dónde está manteniéndose la productividad constante, decreciente o creciente, lo que llamamos los economistas de economías de escala, vemos que el sector primario, el sector secundario, ahí van, pero en servicios nada más no aumenta. Y ahí entonces es donde vemos que la contribución que hace justamente la mano de obra en las áreas de servicio habla mucho justamente de la informalidad, de la cual vamos a hablar, mi querido Pedro, regresando de esta breve pausa, si no tienes inconveniente. Claro que sí. Gracias, amigo mío. Vamos a una breve pausa y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Gracias, estamos aquí de regreso con Pedro Tello Villagrán, analista económico y consultor empresarial, analizando tres, me parece, de los informes más importantes con los que hubiera podido cerrar el año el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Pasamos por la encuesta nacional de ingreso-gasto, pasamos también por el de la productividad total de los factores de la economía y terminamos con Pedro dejando ahí pendiente justamente lo que está ocurriendo en la economía informal. Primero, mi querido Pedro, sí, que introducimos a nuestra audiencia, ¿qué es en realidad la economía informal? Bueno, la economía informal es todo aquel componente de la economía mexicana que opera o al margen del cumplimiento de las leyes que rigen las relaciones entre los agentes productivos, empresarios y gobierno, o que se realizan bajo condiciones de subsistencia, particularmente en el ámbito rural de nuestra propia actividad económica. Hay economía informal en las ciudades, como también lo hay en el sector rural de nuestro país, y vale la pena señalar que es ahí donde está, diría yo, quizás una de las grietas o tal vez uno de los problemas estructurales más importantes que impiden el crecimiento de la productividad, que frenan el avance de la mejoría en las condiciones de bienestar, de ingreso de las familias
y que consecuentemente provocan que el crecimiento de la actividad económica de nuestro país vaya a un ritmo más lento del que podríamos alcanzar. Esa es la importancia que tiene la economía informal en un país como México, donde a pesar de estar ubicado entre los primeros 15 o las primeras 16 economías a escala mundial, también tenemos uno de los pesos más importantes del sector informal en la generación de riqueza de prácticamente todo el territorio nacional, Raimundo. Ahora bien, en las mediciones aproximadas, desde luego estadísticamente validadas, que hace el INEGI, la contribución que se hace desde la economía informal al valor total justamente de la producción en México, conocido como el Producto Interno Bruto, INEGI la cuantificó para el 2022 en 24.4%. Y además, pues, como sabemos, con casi 32 millones de personas ocupadas en este sector. Es interesante, Raimundo, porque, a ver, para que traten de ubicarlo quienes nos están escuchando y que nos están escribiendo en este momento, yo les diría, piensen ustedes en un pastel y piensen ustedes que la cuarta parte de ese pastel se produce en el sector informal de la economía, pero esa cuarta parte del pastel, solo la cuarta parte del pastel, lo produce el 55% del total de la población ocupada en nuestro país. Hablo de obreros, empleados, trabajadores por cuenta propia, empresas que laboran al margen del cumplimiento de las normas y de las leyes que rigen la actividad económica de nuestro país. De ese tamaño es el problema o el lastre que representa la economía informal. Aporta una parte pequeña de la riqueza nacional por una cantidad importante de recursos económicos que cuentan con muy bajos niveles de productividad, que difícilmente tienen acceso al sistema financiero y por ello mismo oportunidades para poder formalizar su actividad, mejorar sus niveles de productividad, elevar los niveles de ingreso y mejorar, por supuesto, los niveles de bienestar de los hogares y de las familias que participan directa o indirectamente en la economía informal, y por ello mismo el tema de la informalidad en México es muy relevante. Y solamente vale la pena destacar lo siguiente: el dato que ha señalado Raimundo, de 24.4% de contribución a la producción de riqueza nacional en el año 2022, es el dato más alto para este sector desde que se tiene registro en el INEGI. De modo pues que, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho en México, sexenio tras sexenio, para fortalecer a la formalidad y para inducir a quienes trabajan hoy en la informalidad a convertirse en empresas, en trabajadores por cuenta propia en el sector formal de la actividad económica de nuestro país, lo cierto es que no hemos tenido los resultados esperados, y si no contenemos el avance de la informalidad, más temprano que tarde, cualquier esfuerzo del sector exportador o de las empresas exitosas y de clase mundial o proveniente por el nearshoring se va a quedar corto contra los rezagos que en materia social y de productividad se acumulen en la economía y en la sociedad mexicana, originados en buena medida por la gran presencia y el nivel histórico de la informalidad en la propia actividad productiva de nuestro país. Sí, sobre todo, mi querido Pedro, si esto lo vinculamos justamente con el análisis del primer tema de esta mesa de análisis contigo, que es la encuesta de ingreso y gasto. Sí, los que están en la economía formal tienen un ingreso fijo, ¿verdad?, durante todas las semanitas, todo el mes, pero quienes están en la economía informal, su ingreso es muy volátil, es decir, dependerá si eres jardinero, herrero, trabajador doméstico, etcétera, en donde incluso la cantidad de horas por trabajar depende mucho justamente incluso de la propia competencia que se da entre quienes ofrecen trabajo. Sí, por supuesto. El sector informal de la economía no solamente ha actuado como una eficaz válvula para los problemas de generación de empleo suficiente en el sector formal de la economía, sino además, y de manera muy particular, se ha convertido, diría yo, en un pesado, muy pesado lastre para el crecimiento de la economía mexicana y particularmente para la mejoría en las condiciones de bienestar de quienes en ella trabajan. Vale la pena destacar que solamente en sectores como el comercio al por mayor, y subrayo comercio al por mayor porque todos estamos acostumbrados a ver esa parte de la informalidad que tiene que ver con el comercio ambulante, particularmente en los semáforos. Estamos acostumbrados a conocer ese tipo de informalidad, pero lo cierto es que el sector donde mayor peso tiene hoy en día la informalidad es en el comercio al por mayor,
casi el Sí. 29% de lo que ahí se genera se da en el sector informal de la economía. Y si domina en el comercio al por mayor, imaginemos lo que ocurre con el siguiente eslabón de la cadena, que es el comercio al menudeo, donde se ha convertido, digamos, en el vínculo más eficiente de vinculación con el sector formal de la economía y con la economía de la mayor parte de las familias. Por eso señalábamos, Raimundo, que los temas que hoy abordamos tienen un hilo en común, y ese hilo en común se llama hacer o impulsar un crecimiento eficiente de la economía, fomentando el crecimiento de la productividad, reduciendo el peso específico de la economía informal para que el ingreso y el gasto de las familias se acrecienten y permitan al mismo tiempo mejorar las condiciones de bienestar que ahí prevalecen. Pero eso lo vamos a poder lograr sí y solo sí partimos de la creación de un auténtico programa de desarrollo que articule el trabajo de todos los sectores, porque tal como lo hemos venido haciendo en las últimas décadas, sin un plan de navegación y particularmente en este sexenio, con un ambiente de confrontación latente entre el sector público y el sector privado, difícilmente conseguiremos unir esfuerzos, impulsar el crecimiento, elevar la productividad, combatir la informalidad y mejorar el ingreso y el gasto de las familias en todo el territorio nacional. Sí, sobre todo, mi querido Pedro, si ese programa de desarrollo está enfocado justamente a lo que mencionas y no necesariamente a lo que otros analistas como agoreros del desastre, perdón que me refiero a ellos, pero dicen que la economía informal es pésima porque no contribuye con impuestos. Perdón, regularizar la economía informal no necesariamente quiere decir que paguen efectivamente por sus ingresos impuestos sobre la renta. Lo hacen de alguna forma al momento que consumen insumos o bienes intermedios que transforman. Sí, por supuesto. La economía informal tampoco podemos ni deberíamos de satanizarla. Ahí se generan relaciones económicas, ahí se generan productos y servicios, ahí también se pagan impuestos, no en la misma medida, por supuesto, que ocurre en el sector formal de la economía, pero lo que tenemos que entender es que de la economía informal lo que debemos cuidar e impulsar para mejorar es su proceso de formalización para que puedan tener acceso a los servicios financieros y consecuentemente asesoría a tecnologías que permitan mejorar sus niveles de productividad y eficiencia y consecuentemente su aportación, su contribución al crecimiento de la economía mexicana. Yo quisiera pensar que un país donde el 55% de su población ocupada genera solamente el 24% de la riqueza, es un país que tiene un gran trabajo por hacer para combatir la informalidad y una labor muy importante que involucra a todos, gobiernos federales, estatales, municipales, empresarios, academias, trabajadores, etcétera, etcétera, para que las potencialidades de nuestro país, no solamente que asociadas a la ubicación geográfica, sino a la dotación de recursos económicos y factores de la producción, se conviertan en lo que tanto aspiramos todos, un crecimiento dinámico, estable, permanente, incluyente, que permita finalmente reducir los niveles de pobreza y mejorar la condición de bienestar de la mayor parte de los hogares en todo el territorio nacional. Ya lo creo que sí, porque además, bueno, pues eso también combate la precariedad y aunque ya no te referiste justamente en la encuesta, por ejemplo, en el informe de productividad, eso que se refleja después en lo que se llama el llamado coeficiente de Gini, ¿no? O la distribución de la riqueza. Sí, por supuesto. México ha dado algunos pasos en la dirección correcta para reducir paulatinamente la desigualdad. Eso es evidente, eso es cierto, pero la magnitud de esos pasos se queda muy corta contra lo que podríamos estar avanzando si hacemos las cosas como se deben hacer, sumando el trabajo de todos, apoyando a las empresas de menor tamaño y sobre todo democratizando el acceso a la tecnología, a la asistencia técnica, a la profesionalización de la mano de obra y por supuesto a la creación de condiciones que permitan a un mayor número de empresas crecer para generar más y mejores empleos, lo mismo en las condiciones productivas que lo que tiene que ver con la cuestión estrictamente salarial. Claro. Pues mi querido Pedro, qué placer poderte escuchar en este casi ya cierre de año con este análisis de 3 informes fundamentales para observar sistémicamente a la economía, a las personas, al trabajo, a la inversión,
de verdad, muchas gracias, sobre todo también porque este año 2023 has sido tú tan generoso como en años anteriores en Cuentas Claras. Te lo agradezco muchísimo, amigo mío. Raimundo, soy yo quien agradece esta valiosa oportunidad para conversar contigo y para quienes siguen este programa que se ha consolidado ya como una plataforma y una ventana de análisis serio y objetivo. Y no me resta sino agradecerte a ti el favor de estas oportunidades para conversar y desear a quienes nos escuchan y nos siguen una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias. También para ti un fuerte abrazo, amigo mío. Y siga usted a Pedro Tello Villagrán en las redes sociales. Antes de ir a una breve pausa, le recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook, Twitter, Threads, Instagram y TikTok, @MX Noticias y @Raimundo Tenorio.